Josué se ha ido a vivir a Madrid. ¿Os acordáis de Josué que venía con Leopoldo, un jovencito? Se ha ido a vivir a Madrid, así que bueno. Ana tenía el examen de bachillerato esta tarde, he estado ahí sufriendo. ¿Qué estudian los jóvenes? Sufran, pobrecitos. Son su trabajo. Hablando del sufrimiento, segunda de Pedro, el tema de la epístola es el sufrimiento. Hemos estado viendo el libro de Hebreos y para mí fue una bendición tremenda ver esas amonestaciones, ver las promesas, las 12 certezas del libro de Hebreos y ver un poquito el trasfondo histórico, quién lo escribió, el problema que había con los judaizantes. Y si lo habéis leído, pues habéis, como decía Carmen, descubierto muchísimo más, porque yo espero en nuestra iglesia, si el Señor nos guía a ello, iremos viendo versículo por versículo, iremos profundizando más. Pero como lo que estamos haciendo es introducción al Nuevo Testamento, pues solamente hemos dedicado unas 4 clases. Hoy vamos a ver en esta lección a segunda de Pedro. El objetivo es ver el fondo histórico, el tema principal de la epístola, el contenido general de la epístola, y también vamos a describir las falsas doctrinas mencionadas en la epístola. Vamos a descubrir algunas de esas falsas doctrinas que ya empezaban en la iglesia primitiva. Satanás, en el primer momento que salió una espiguita de trigo, ahí puso la cizaña. Y así creció junto, ¿no? Y nos va a dar todo este estudio más confianza en la palabra de Dios como antídoto para la falsa doctrina. Y vamos a ver cómo estas epístolas, segunda de Pedro, Judas, primera, segunda y tercera de Juan, las ponemos juntas porque luchan las 4 epístolas, 3, 4, 5, mejor dicho, las 5 epístolas confrontan la misma herejía, que es el gnosticismo. El gnosticismo. Y en ese aspecto las podemos poner en una especie de pack y hablar sobre ello. Cuando hablábamos de primera de Pedro, mencionábamos que el tema es el sufrimiento, uno de los temas de primera de Pedro. Pero al entrar en segunda de Pedro, vamos a ver esa continuidad del tema del sufrimiento y vamos a ver también que va a ser una epístola apologética, palabra tan rara, apologética. Es decir, a la defensa, está defendiendo la sana doctrina. Y en nuestras notas dice, desde el principio la iglesia se vio amenazada por 3 peligros. El primero fue la persecución. Lo vemos en el libro de Hechos, lo vimos en Hebreos, que escribe el escritor a los esparcidos, a los hebreos, a los que están viajando, era la palabra hebrea. Y vimos también en primera de Pedro como el sufrimiento, ¿no? El primero fue esa persecución, pero aunque había casos aislados, empezando con la muerte de Esteban, ¿no recordáis? La persecución se difundió en general después de la muerte de Pablo. Ahora, notemos algo que es importante. En el libro de Hechos, la persecución se inicia por los judíos. Son los judíos quienes van a empezar a perseguir a los creyentes. Después de la muerte de Pablo, y después ya especialmente del libro de Hechos, van a ser los gentiles quienes van a perseguir a la iglesia. Las persecuciones romanas, con Diocleciano a la cabeza de las 10 persecuciones históricas en contra del cristianismo. Así que la primera de Pedro, que dice la semana pasada, no fue la semana pasada, de hecho fue el curso anterior, cuando hicimos introducción en primera de Pedro, pero estuvimos viendo eso en primera de Pedro. El primer peligro, lo primero que ataca Satanás con toda su rabia en contra de la iglesia naciente es eso, la persecución, el primer peligro. Pero hay un segundo peligro, y el segundo peligro es la plaga del legalismo judaico. El legalismo judaico. Dejadme definir las 2 palabras. El legalismo
es el entendimiento de que mediante mi cumplimiento de la ley, yo gano la salvación. O mediante el cumplimiento de la ley, yo soy más santo. Cuando viene del judaísmo, era porque los judaizantes eran judíos que decían haberse convertido, pero que enseñaban que teníamos que volver a cumplir la ley para ser santos. Teníamos que volver, los creyentes, a los ritos del Antiguo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento tenemos por una parte lo que llamamos los 10 mandamientos, los conocemos todos, y forman parte de la ley moral. La ley moral nos muestra lo que Dios aborrece como pecado. Esos 10 mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, exceptuando uno, el sábado. El sábado, al contrario, nos muestra que la iglesia gentil y judía no tiene que guardar el sábado. Pero los otros 9 mandamientos se repiten porque lo que llamamos la ley moral es lo que Dios pide, es el carácter de Dios. Dios es santo y requiere que sus siervos sean santos. Por eso la ley moral no cambia. Cuando leemos el Antiguo Testamento es para el creyente. No podemos decir, esto ya es de la antigua dispensación, ya no lo necesitamos. No. Hay muchas cosas que podemos aprender del Antiguo Testamento. Pero debemos también intentar discernir que aparte de la ley moral está la ley ceremonial. La misma palabra lo indica. Las ceremonias, los sacrificios, los días de fiesta, las primicias, las ofrendas, todas estas leyes que Dios dio eran sombras de lo porvenir. Eran tipos de Cristo, incluida la circuncisión. Eran cosas que, de una manera objetiva, práctica, enseñaban al pueblo de Dios respecto al carácter de Dios, a cómo adorar a Dios, a cómo vivir para Dios. Y entraban también dentro de una cultura judaica antigua. Todas estas cosas quedaron abolidas. ¿Veis? Así que tenemos que tener esto claro, porque a veces tomamos versículos del Antiguo Testamento y uno dice, pues tenemos que guardar el sábado, porque mira lo que dice ahí. Pero vamos al Nuevo Testamento y descubrimos que no, ¿verdad? Que el sábado fue hecho por el hombre. Dios no necesitaba descansar, pero que Dios estipuló el sábado para que el hombre descansara. Pero los creyentes empiezan a celebrar el primer día de la semana la resurrección de Cristo. Así que el sábado ya no es necesario guardarlo. Por lo tanto, si rompemos el sábado, si trabajamos, vamos de compras, vamos a caminar, hacemos cosas el sábado, no pecamos. ¿Por qué? Porque guardar el sábado ya ha sido abolido. Ahora, esto es muy importante que entendamos esto, porque lo que estaba pasando en las iglesias, primera de Pedro, Juan, lo vemos también Judas, es que los judaizantes querían volver a guardar el sábado. Y los judaizantes querían volver a circuncidarse si eres creyente. Y Pablo, lo veremos también, tiene que confrontar esto en el libro de los Gálatas. Porque esto es legalismo. Intentar cumplir la ley sin entender el espíritu de la ley. Lo entendemos. Así que cuando hablamos de legalismo, en la Escritura se refiere a intentar ganar la salvación mediante nuestra propia justicia y nuestras propias obras. Ahora, muchas veces, y nos pasa a los creyentes, usamos palabras un poco que las entendemos, pero que salen un poco del contexto. Y a lo mejor decimos, es que este hombre es muy legalista, ¿verdad? A veces lo hemos dicho, es que esa iglesia es muy legalista. Y por eso digo que hemos sacado la palabra del contexto.
el contexto. El contexto bíblico es ese: querer ganar la salvación mediante obediencia a la ley. Ahora, es cierto que hay una segunda parte, que es intentar ganar la santidad mediante nuestro esfuerzo. Cuando muchas veces lo que somos no es por nuestro esfuerzo, sino por la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros. Su gracia, su misericordia, su perdón, su obra, todo cuanto tenemos fluye de la cruz. La salvación fluye de la cruz y la santificación fluye de la cruz. Así que nosotros, para vivir para el Señor, tenemos que ir a la cruz. Ahora, hay un peligro que yo también veo, y tenemos que pedir al Señor que nos guarde y escapar de este peligro. Y es que muchas veces decimos a alguien: uy, esto es muy legalista. Y en realidad no lo es. En realidad es justo lo que Dios quiere. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Muchas veces hay personas con sinceridad de corazón que quieren agradar al Señor, que no pretenden ni buscan ser fariseas ni orgullosas, sino que de verdad desean hacer todo lo mejor para el Señor y buscar la santidad. Y no podemos decir en ningún momento que eso sea legalismo. Ni fanatismo. Ni eso es. Hubo un pensamiento que leí hace tiempo que me gustó, que decía que muchas veces el legalismo se disfraza de santidad. El legalismo se disfraza de santidad. Pero muchas veces la santidad es mal interpretada como si fuera legalismo. ¿Entendéis esto? Sí. Por eso tenemos que ir con cuidado, porque hoy en día, y lo vemos en las iglesias, estamos viviendo un tiempo de mucha mundanalidad, donde el pecado es aceptado en la iglesia, donde se justifica el mal hacer, donde no adoramos al Señor en nuestras vidas. Entonces, delante de esto, tenemos que decir que debemos vivir como al Señor le agrada. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Tenemos que apartarnos del pecado, porque al Señor el pecado no le gusta y daña nuestra vida. Y en ningún momento eso es legalismo. ¿Entendéis? Al contrario, es protección. Siempre he pensado que los muros no están ahí porque odiamos a los que están fuera, sino porque amamos a los que están dentro y queremos protegerles. ¿Entendéis la idea? Yo sé que por ahí hay muchas ideas de ¡hay que derribar muros! ¡Hay que derribar muros! Sí, tú derriba muros. Ya verás cómo el enemigo se te mete en tu casa y te saca todo lo que tienes. ¿Verdad? Como amo a los que están dentro, levanto un muro. Y lo mismo pasa con las barandas. Las barandas no están ahí para coaccionar mi libertad, sino para protegerme. Porque si hay un precipicio, mejor que haya una baranda. Porque si no está la baranda, ahí que me voy. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio en estas cosas? Es muy difícil. Pero en nuestra iglesia, y nos conocemos, intentamos mantener ese equilibrio. Porque hay cosas donde debemos poner una baranda. Hay cosas donde tenemos que levantar un muro. Hay principios bíblicos que tenemos que aplicar. Y eso es parte de nuestra santidad para agradar al Señor. ¿Veis? Ahora, este no era el problema, lo que acabo de decir ahora no era el problema en 2 de Pedro. El problema eran los legalistas religiosos judíos que querían circuncidar y guardar el Shabbat para ser salvos. Y Pedro tiene que confrontarlos. Si leemos Gálatas, Filipenses, Romanos, 2 de Corintios, Colosenses y Tito, fijaros, todas esas epístolas, todas ellas están atacando el legalismo. Varios temas, pero en Gálatas lo ves. Gálatas es un fuertísimo, ¿eh? La libertad en Cristo. El Señor nos ha llamado a libertad. Hemos sido hechos libres de la ley, libres del pecado, hemos sido hechos libres del mundo. Y ahí vemos Hebreos, ¿verdad? Esa misma libertad, esa
convicciones y ventajas, es libertad en Cristo. Pero como veíamos hace 2 semanas, las amonestaciones nos instruyen para no caer en el libertinaje, que son 2 cosas bien diferentes. Somos libres, en Cristo somos libres, pero soy libre para hacer lo que debo hacer, no lo que quiero hacer. Porque si no, como dice también en Romanos, si pecamos, pues no pasa nada. Sí que pasa. Tenemos que mantenernos apartados del pecado. Dios nos ha llamado a una vida de santidad. La santidad forma parte del carácter del creyente. ¿Y qué es ser santo? Apartado para los usos de Dios. Lejos del mundo, consagrado al Señor. No nos quedemos en medio. Y ahí es donde está el peligro. Porque si yo me aparto del mundo para no ensuciarme, uy, qué malo, ¿no? Mira lo que hace, ¿no? Qué cosa tan horrible. Pero me quedo aquí, lo que estoy haciendo es como los fariseos hacían. Uy, qué malos, yo soy perfecto. Pero si lo que hago es acercarme al Señor y compararme con Él, con el Señor y conmigo, pongo este ejemplo así, claro, ¿qué va a pasar? Cuanto más vea la santidad de Dios y vea mi inmundicia y mi pecado, más humilde me voy a hacer. Mientras que yo sí miro el mundo y la maldad del mundo, pero mi justicia, más orgulloso me voy a hacer. ¿Entendéis este paralelismo? Por lo tanto, ¿qué debe hacer el creyente? Acercarse al Señor. El mundo no importa ya, que haga el mundo lo que quiera. El mundo irá de mal en peor. Pero yo debo acercarme al Señor. Y cuanto más me acerque al Señor, vais a ver lo que más sensibles os vais a hacer a vuestro propio pecado. A vuestras propias actitudes de corazón, vuestras propias respuestas, vuestras propias maneras. Y a veces eso crea también frustración, porque dicen, mira que soy malo, mira que soy. Pero eso es bueno, porque entonces nos pasa lo que le pasaba a Pablo. Toda nuestra suficiencia está en Cristo. Pablo dijo, maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Se miraba a él, pero él dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Así que eso es el equilibrio para escapar del segundo peligro, el peligro que habla sobre el legalismo judaico. El tercer peligro que amenazaba a la iglesia fue la herejía. Y vamos a extendernos esto en este punto, hablando hoy en esta tarde de la herejía. La palabra, perdonadme, la batalla había cambiado ahora. Fijaros en esto. Primero el enemigo está ahí fuera, la persecución. El enemigo ahora se infiltra, los judaizantes. Pero ahora el enemigo está dentro. La rebelión viene desde dentro. ¿Y cuál es? La herejía. No surgió la amenaza desde el mundo contra la iglesia, en forma de persecución o legalismo, sino desde la iglesia misma, falsa doctrina. El ataque desde adentro resultó el más dañoso de todos. Cuando estuve en el ejército, en las clases, no se asustéis por lo que voy a decir ahora, tomé clases de guerrilla. Nosotros éramos comandos y hacíamos clases de guerrilla, cómo debe actuar un guerrillero. Entonces, la idea básica es destruir la moral y producir falta de disciplina en la tropa enemiga. Y hacíamos algunas cosas. Por ejemplo, en un sendero va todo una patrulla en fila y lo que haces es disparar al primero. Disparas al primero y no haces nada más. Te escondes. Al cabo de un rato, vuelves a disparar al primero. Todos se esconden, vuelven a reagruparse, vuelven a caminar la marcha. Al cabo de un rato, vuelves a disparar al primero. ¿Qué pensáis que va a pasar en ese grupo de soldados? Después de 3 que han caído, el primero ha caído, nadie va a querer ser el primero. Y cuando el oficial que haya dice, ¡tú, soldado, el primero!, dice, yo no, porque me van a matar a mí. Eso produce rebelión dentro del grupo. Disciplina se rompe. Desánimo se rompe. El enemigo ya no está afuera, está dentro mismo del grupo.
Entonces, esas son técnicas de guerrillas, espero que nunca las tengáis que usar, en absoluto. Pero esto es lo que estaba pasando. La herejía empezó dentro y produjo desconfianza, produjo un sentir de ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Siempre he puesto el ejemplo de cómo años atrás Satanás persiguió la Biblia, se quemaron las Biblias, nadie podía leer la Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Está bien? ¿Quieres la Biblia? ¿Cuál de ellas? Tenemos tantas Biblias para escoger que al final uno dice, ¿y cuál es la buena? ¿Veis la confusión? Así que la herejía era desde dentro. La gran insistencia sobre la pureza doctrinal caracterizaba la enseñanza de las últimas 5 epístolas. Esas 5 epístolas, segunda de Pedro, Judas, primera, segunda, tercera de Juan, el corazón es pureza doctrinal. La doctrina contra la sutil infiltración del paganismo en el pensamiento. Los escritores bíblicos propusieron solo un antídoto: el conocimiento profundo de las Escrituras. La única manera de poder vencer el enemigo interno es el conocimiento pleno de la verdad. Y creo que hoy estamos igual, estamos en esa misma situación. Para mí, por eso tenemos el Instituto Bíblico en la iglesia local. Desde el primer día que iniciamos la iglesia aquí en Castellbisbal, empezó el Instituto Bíblico. Porque lo que hace fuerte a una iglesia, el ministerio que lo hace fuerte, es el ministerio de la palabra de Dios, la predicación y la enseñanza. Todo lo demás, y no digo que sea malo, de verdad, no, entendedme porque sois de la iglesia también y lo habéis visto. Pero todo lo demás es periférico. Ministerio de niños, y los campamentos que hacemos, y los mini campamentos, y la escuela bíblica de vacaciones, y las comidas de Navidad, y la música, y todo es periférico. El corazón debe ser la instrucción de la palabra de Dios. Pero si observáis hoy en día ese ministerio, la instrucción de la palabra de Dios, es el que menos énfasis se hace en las iglesias. A la gente le cuesta escuchar, le cuesta estudiar, los predicadores no están preparados para predicar, no tienen conocimiento suficiente de la Escritura, se predica muy superficialmente, muchos tipos de mensaje muy como que tocan el sentimiento, pero que no instruyen, que no cambian vidas. Y de esta manera, las falsas enseñanzas van entrando, y llegan a ser aceptadas dentro de la iglesia. Carismatismo, pentecostalismo, enseñanzas falsas del Espíritu Santo, enseñanzas sobre el sufrimiento en la vida cristiana, todo lo que es la iglesia emergente, con todas sus doctrinas y mezclas de filosofías orientales con el cristianismo, la meditación trascendental, todo eso está entrando en la iglesia. Y dices, ¿cómo puede esto entrar en la iglesia? Esto es gnosticismo puro. Hay un predicador americano, se llama Rod Bell. Hay uno de bueno que se lo llevó el Señor hace poquito, pero hay otro que es un chico joven, tal vez más joven que yo, Rod Bell, de la iglesia emergente, enseñando cosas rarísimas. Y todo el mundo aplaude y dice, bien, qué popular se ha hecho. Si habéis visto a Cash Luna, a veces lo menciono porque es conocido, todas las predicaciones de este hombre. ¿Qué es lo que ha pasado? No tienes idea. Cash Luna es un predicador, no sé dónde está, creo que está en Florida, no quiero equivocarme, o en California. Es una iglesia grandiosa, los telepredicadores que decimos, ¿no? Y claro, ahí viene la cosa, y tenéis que tener esto grabado en el alma. La multitud, tener muchas personas, no indica necesariamente la bendición de Dios sobre ese ministerio. Al contrario, Dios llamó, el Señor Jesús llamó a sus seguidores manada pequeña. Es la multitud, la iglesia del pueblo, la odisea, Laos, la gente. Y eso es lo que estamos viendo. Infiltración en la iglesia verdadera de falsa doctrina.
Hoy yo estaba buscando música de Navidad y me encanta la música de Navidad. De verdad, siempre la he disfrutado mucho. Y hay un grupo que se llama The Mormon Tabernacle Choir, el coro del tabernáculo de los mormones. Ya sabemos lo que quieren los mormones, ¿verdad? Sin embargo, tienen una potencia en la música extraordinaria. ¿Pero qué han hecho? Han tomado todos nuestros himnos y los están interpretando, porque es simplemente una puesta en escena. Pero hoy lo que vi, me encontré a Sandy Patty, que es una cantante evangélica de hace años, es una señora mayor, evangélica, unida a los mormones para cantar himnos de Navidad. Y yo pensaba, ¿cómo puedes mezclar el error y la verdad en algo tan así aceptable? La Odisea, la iglesia de la Odisea. Por eso tenemos que conocer la Biblia y conocerla bien. Los testigos de Jehová, y os digo, yo no pierdo tiempo con ellos. Últimamente, cuando he hablado con ellos, yo cierro mis ojos, hago una oración al Señor por esas almas, por esas personas, porque creo que muchas de ellas son sinceras y están sinceramente equivocadas y sinceramente perdidas. Pero la enseñanza de los testigos de Jehová es demoníaca, es del mismo diablo y está arrastrando a muchísimos. Y pobrecillos, algunos están totalmente ciegos. Y es un lavado cerebral tan bien establecido que tú, aún enseñándoles lo que dice la Biblia y enseñándoles por la Escritura, no lo crean. ¿Estamos preparados para responderle a ellos? Si alguna vez has hablado con ellos, ¿estás preparado para cuando te hablan del Armagedón y del Apocalipsis, ya lo veremos, y te hablan que no hay infierno, y te dicen que Cristo no es Dios, que fue el ángel Miguel, y te dicen unas cosas? ¿Estamos preparados para dar respuesta? Dios más pequeño, dicen. Eso es gnosticismo. Sí. Y veremos que la enseñanza de los russellistas, Russell fue uno de los fundadores de los Testigos de Jehová, Rutherford, sus enseñanzas son directamente de los gnósticos, de la herejía gnóstica arriana, que fue rechazada por la iglesia primitiva como herejía, pero que ellos ahora han recuperado. Los hallazgos de los últimos manuscritos que están saliendo a la luz y dicen, estos son manuscritos antiguos, ¿verdad? Y se han hecho películas, Código Da Vinci, no sé si os suena por ahí, de Dan Brown, el Código Da Vinci, y los manuscritos de Nag Hammadi, todas esas cosas son gnósticas, son manuscritos y escritos que fueron rechazados por la iglesia primitiva. Entonces, en nuestras notas dice, ¿qué es la herejía? Y esto es un poco teórico, pero la palabra herejía en sí se refiere a una creencia o a una doctrina que está en discrepancia con la ortodoxia. Ortodoxia. Seguro que suena ortodoncia y ortopédico, ¿verdad? Los pies. Eso suena. Bueno, doxa es enseñanza o gloria, según como escribas, correcta. Orto quiere decir correcto. La ortodoxia es la enseñanza correcta. La herejía, por lo contrario, es una creencia, una doctrina errónea. Hereje se usa en Tito 3:10 y quiere decir el que disiente o un no conformista. Ahora vamos a Tito 3:10. Si tenéis ahí las escrituras, puedo leerlo yo también. Estoy con nuestra traducción o revisión de Reina y Valera de la Trinitaria, pero en Tito 3:10, desecha al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación. Interesante esto. Desecha al hombre que cause herejías. La palabra hay divisiones después de la primera y segunda amonestación. Leo el 11.
sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Ahora, en el griego vemos ahí la palabra, esa palabra disensión, división, es la palabra herejía. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con una persona que es hereje? Desecharla. Déjame decir algunas cosas ahí antes. El 8, ¿no? Ay, el 9. No. Sí, Evita cuestiones necias, ¿no? evita cuestiones necias. Genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y luego, el que cause división. Ahora, una vez más, aquí viene la necesidad del equilibrio. Viene la necesidad del equilibrio. ¿Por qué? Aquí en España hubo una cosa que se llamaba la muy Santa Inquisición. Habéis oído hablar de ella, ¿no? ¡Hereje! ¿Qué hacían con los herejes? Estuvimos en Sevilla, mi esposa y yo, estuvimos en la plaza de armas de allí del ayuntamiento, justamente en la plaza donde quemaron a creyentes. Los autos de fe de Sevilla y Salamanca también, y aquí en Barcelona también. A los herejes, ¡bum!, a la pira. Eso nunca lo enseñó el Señor en su palabra, ¿no? Lo que hicieron con Miguel Servet, los calvinistas, fue un error. Y yo sé que eran otros tiempos y que en aquel entonces la costumbre enseñada por la Iglesia Católica era al hereje le pegas fuego. Y pobre Calvino dijo, ay, no vamos a quemar a Miguel Servet, mejor lo degollamos, le quitamos el cuello, ¿no? Es la misericordia que tuvo Calvino. Pero para mí no es excusa, porque los tiempos cambian. Y en aquel entonces había esas brutalidades, pero la palabra de Dios no cambia. Es como decir que ahora dentro de la iglesia podríamos aceptar el adulterio o la fornicación, porque todo el mundo lo hace hoy en día, son los tiempos. Sin embargo, no. La palabra de Dios no cambia. De la misma manera, lo que se hizo con Miguel de Servet fue algo erróneo. Tenía que haber sido echado, separado, apartado, sí, correcto. Denunciado, sí, correcto. Expuesto, sí, correcto. Tenía que haber sido confrontado con la palabra de Dios, correcto. Pero no, Cristo no llamó a su iglesia santa y perfecta a establecer justicia cortando cabezas. Y esto es algo que debemos también ver ante los abusos, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer con el hereje? Fijaros que dice 2 veces, a la segunda reprensión. A lo mejor la primera no lo escuchó bien. Dale tiempo para que piense la segunda. Y una vez, la tercera, sabes que está sellado. Y Dios tiene que trabajar con él. Y tienes que sacar al hereje de la iglesia, sin duda alguna. Porque todos hemos oído la idea, ¿verdad?, de que una fruta podrida pudre a las demás. Es que es verdad. Es verdad. La sana doctrina tiene que ser guardada, tiene que ser preservada. Tenemos que pedir al Señor sabiduría, mucha sabiduría. Porque aún Jesús, hablando del trigo y la cizaña, advirtió del peligro de que al cortar la cizaña no cortemos también el trigo. ¿Verdad? Y que el Señor ya enviaría a sus ángeles a hacer la faena, no nos toca a nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer con la herejía? Una vez más, las tinieblas se confrontan con la luz. El error doctrinal se confronta con la verdad doctrinal. Por eso necesitamos conocer la doctrina y necesitamos conocer las Escrituras para también no ser engañados. Hoy en día me estoy fijando que hay una tendencia a corregir un error con otro error. Y yo sé que en matemáticas, y tengo aquí varias profesoras, dicen que negativo es negativo igual a positivo. Aquí no está Leopoldo hoy, pero Leopoldo nos lo diría el matemático, ¿verdad? Pero no funciona así en la vida cristiana. Corregir un error con otro error no hace algo correcto. Tenemos que corregir orto con lo que es correcto, con la enseñanza correcta, ortodoxia. En el uso teológico, dice, la herejía tiene que ver con toda creencia que puede perjudicar o destruir la fe salvadora.
Pedro identifica una herejía destructora en 2 de Pedro 2.1. ¿Qué enseñan los herejes? 2 de Pedro 2.1. ¿Quién puede leerme 2 de Pedro 2.1? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muy bien. Y vamos también a 1 de Juan 4.3. ¿Quién puede leer 1 de Juan 4.3? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estos dos versículos nos enseñan que la herejía niega al Señor y desvía la doctrina de Jesucristo, negando su encarnación. ¿Os habéis dado cuenta? La característica negar al Señor, desviar la doctrina de Jesucristo, negar su encarnación. Esto es lo que hacían los gnósticos. Negaban que Dios se hubiera encarnado o humanado. Decían que Cristo era una emanación. Y esto será un poquito difícil de explicar, lo intentaremos simplificar, ¿no? Los bruselistas, los testigos de Jehová, enseñan lo mismo. Niegan que Dios se encarnara. Dicen que un ángel se encarnó. Tuercen las escrituras. Las enseñanzas gnósticas era eso, que Cristo era un demiurgo, un dios menor, que había Sofía, la diosa Sofía había tenido una especie de emanación, como si, no sé si habéis visto alguna vez el sol que de tanto en tanto hace unos fogonazos que son de miles de millones de kilómetros. Vemos ahí en la fotografía. Bueno, pues la idea es eso, la idea es que Dios, la esencia divina, tuvo una emanación. Elohim, como le llaman, tuvo un potobulos, un dios menor, y eso llegó a ser Jesucristo. ¿Qué es una rara? ¿Pero ves? Y es lo divertido, claro, lo patético, que cosas tan raras son abrazadas y creídas y defendidas, mientras que la lógica bíblica no. Me gusta mucho la mitología grecorromana, es divertida, es divertida, y a veces uno no es para adultos, también os lo digo, no para niños, o sea, lees unas cosas que digo, ¿cómo eran estos? Pero unos líos en el Olimpo, y lees eso, y cuando lo lees dices, esto no es creíble. Te das cuenta la irracionalidad de la mitología grecorromana. Y quien dice esa mitología, muchas otras, ¿verdad? Estudiando teología tuve que estudiar algunas de las religiones antiguas, los ancestros, perdonadme, religiones en África, religiones de los indios americanos, las religiones de los esquimales, de los esquimos, diferentes tipos de adoración. Es lo que en una de las clases se llama religiones comparadas. Cuando tú lees todo eso y estudias esas religiones, dices, ¿qué tonterías? De verdad, ¿qué tonterías? ¿Qué tonterías? Cuando lees la Biblia, tiene lógica. Tiene lógica, o sea, tiene que haber un Dios. En el concepto divino, en lo que es Dios, solo puede haber uno, porque es el supremo ser. Tiene que ser la perfección en todos sus caracteres morales, incluido el amor, la justicia. Y es tan poderoso que es capaz de crear, hacer lo que quiera. Vale, sí, eso. Si yo creo que hay ese Dios, pues entonces puedo pensar así. Y puedo pensar que si Él crea, si ese Dios crea algo, en su creación habrá algo que marcará el carácter de este Dios. Es como yo puedo distinguir a un Van Gogh o a un Dalí o a un Monet solamente por las características del pintor, de la pintura.
cada una de esas pinturas me habla del pintor. La creación me habla de ese Dios. Y ese Dios poderoso ve que se ha hecho a perder, estoy simplificándolo mucho, se le ha hecho a perder su creación y va a hacer un arreglo. Y Él es poderoso para humanarse y todo el plan de salvación. Hay retribución, castigo para el que no cree, claro, porque Dios es justo. Y hay bendición y salvación para el que cree, al que le acepta. Claro, porque Él es soberano y yo acepto las características, lo que Él quiere, lo que Él demanda. Tiene lógica. Para mí el cristianismo tiene lógica. Y si el cristianismo no es cierto, concluyo que no hay nada. Mira lo que he llegado a pensar. Si la Biblia y el cristianismo no es cierto, no hay nada. Porque todas las otras religiones del mundo son herejías, son disensiones, son realmente incongruentes. Así que eso es el tema que va a tratar Pedro. Nos va a mostrar una fe preciosa, nos va a mostrar una seguridad. Y vamos a verlo rápidamente cuando hablemos ya más de las características internas de segunda de Pedro. En cuanto al autor, deciros en cuanto a la identidad de ese autor, que la evidencia externa fuera los escritos de los padres primitivos especialmente, es muy escasa. No tenemos mucha información de ellos. Sin embargo, la evidencia interna, cuando uno lee el libro, las alusiones de la carta misma, concuerdan perfectamente con lo que conocemos de la vida de Pedro. Entonces, vamos fuera y miramos los escritos primitivos, encontramos muy poco, pero vamos al mismo escrito y encontramos evidencias que este libro ha sido escrito